¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Tramitada ya la ley para la futura Radio Televisión Valenciana. Estaremos nuestro primer foco de atención en l'Escorça. Allí ha ocurrido y tendremos las valoraciones de esta importante noticia para los valencianos, muy pendientes también de los distintos mensajes de los partidos. Estamos a tan solo horas del inicio de campaña electoral. Escucharemos a algunos de los candidatos por Valencia. Comenzamos. Esto es Z al Día. El ple de l'Escorça aprova iniciar la tramitació de llei que permetrà posar en marxa la nova radiotelevisió valenciana. Per al president de la Generalitat, la nova Canal 9 serà de qualitat i amb l'ambició de tenir el més ràpid possible el seu espai. Toni Cantó defensa que els eixos de Ciutadans són la millora del finançament, la regeneració, l'ocupació i la defensa de la llibertat. El candidat número 1 de la formació afirma que la seva campanya serà de carrer per a escoltar què és el que necessiten els valencians. L'alcalde Joan Ribó defensa mantenir la tradició dels bous al carrer, però prohibirà el bou embolat i el bou en corda en les pedanies de València. Afirma ser un acord intermedi per a garantir la tradició durant esta legislatura, allunyant-se de les pràctiques més agressives. L'Oceanogràfic celebra avui el Dia Mundial dels Oceans amb un objectiu completament solidari. Despleguen una manta de més de 40 metres quadrats teixida per voluntaris de la Fundació Yaya. Comencem molt pendents de les Corts Valencianes. Inicien la tramitació de la llei per la futura radiotelevisió valenciana. Avui el ple de les Corts ha aprovat iniciar la tramitació de la proposició de llei del servei públic. D'esta manera es permetrà posar en marxa la nova televisió autonòmica. A més, en la proposició de llei es pretén que la comunitat deixi de ser l'únic territori europeu en llengua pròpia sense un sistema de comunicació públic. El president del Consell, Ximo Puig, ha assenyalat que ja s'ha donat el pas perquè els valencians tornen a tindre una nova radiotelevisió pública de qualitat i en valencià. Que s'obri el pas ja a que definitivament tornem a tindre una nova radiotelevisió pública de qualitat en valencià i que servisca com un element fonamental d'unió entre els valencians. Esperem que abans del mes d'agost, com s'ha dit, finalment puguem tindre ja la llei i se pugui constituir el nou Consell Rector i que el més pront possible puguem tornar a tindre aquesta desitjada radiotelevisió pública valenciana. Avui també pendents de Ciudadanos a la Comunitat Valenciana. Ha presentat la campanya electoral del partit. El cap de llista per la província de València, Toni Cantó, ha qualificat aquesta campanya de carrer. Segons Cantó, serà austera i es retallarà un 30% del pressupost. Entre les mesures fonamentals per a la comunitat s'ha destacat la millora del finançament autonòmic. Respecte al problema de l'atur, Cantó ha assegurat que el partit se centrarà en mesures per a crear ocupació. Vamos a rebajar esa grasa de la administración y vamos a hacer que paguen los impuestos las grandes empresas y las grandes fortunas. Creo que también hay otro problema que es el de muchos españoles, el de muchos valencianos que aún teniendo un trabajo no son capaces de llegar a fin de mes. Por eso nosotros hemos creado esa figura del complemento salarial para que luego una vez en el IRPF se les devuelva una cantidad de dinero que les facilite la vida. Parlem ara del Col·legi de Metges de la ciutat de València. Ha iniciat un expedient informatiu després de conèixer una gravació. Aparentment es privilegia a uns professionals l'accés a llocs de treball a través de la borsa del servei d'anestesiologia de l'Hospital Clínic de València. Segons el col·legi, de resultar provat estos fets, podria constituir una falta greu o molt greu. Segon dia de molts nervis per a molts estudiants. I és que ahir diverses autonomies espanyoles començaren les proves d'accés a la universitat, més conegudes com la selectivitat. Entre 2016 és l'últim any que es realicen. A la comunitat són quasi 20.000 alumnes els que lluiten per el seu futur professional. D'ells, més de 5.000 a la Universitat Politécnica. Pues muy nerviosa.
pero bueno, hay que controlar los nervios porque si no te puede jugar una mala pasada. Muy nerviosa porque al ser el primero, el de castellano, tienes como miedo. Yo espero que al salir de este ya nos hayamos relajado. A ver, nervioso no, porque ya durante todo el año ya estaba suficientemente nervioso, entonces estábamos relajados todos. Vamos con otros temas de actualidad. Recibimos en estos momentos en Set al Día al vicepresidente de Casa Caridad, Luis Miralles. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y bienvenido bien a hallados. Set al Día. Muchas gracias. Hablamos de la ONG del pueblo valenciano. Encantado. Conocer los datos de Casa Caridad es conocer cuál es la situación en estos momentos delicada en la ciudad de Valencia. Datos, hablamos del 2015, que dieron a conocer 350.000 atenciones se produjeron. Los datos de 2015 todavía no hemos publicado la memoria. En breves días ya se anunciará a toda la prensa. Hemos venido diciendo durante este año que efectivamente el número de raciones y el número de atenciones que se han dado en Casa Caridad ha disminuido un poquito. Ha disminuido un poquito, afortunadamente, tal vez por un poco de la mejora de la economía. Vamos a ¿Ser cautos en esto? Vamos a ser cautos. Muchos emigrantes de los que vinieron pensando en un futuro mejor han vuelto a sus países. ¿Y era el perfil mayoritario de Casa Caridad? El perfil mayoritario de Casa Caridad hoy en día son personas españolas, ¿Sí? sobre todo valencianas, mujeres y niños. Y tenemos la situación complicada de aquellas personas mayores de 50 años que por diversas circunstancias han perdido el puesto de trabajo y es muy difícil recuperarlos. Tenemos casos de personas con 55 años que les falta muy poquito cotizar para llegar a la pensión de jubilación y que les falta eso pero que no llegamos. Y desde aquí aprovecho la oportunidad que ustedes nos dan pues, para ver si algún empresario se anima y puede contratar a estas personas. ¿Qué les queda esto para poder...? Que les queda muy poco. Hablábamos de 350.000 atenciones, son no datos oficiales, como nos aclaraba. Cuando hablamos de atenciones, ¿hablamos de un plato de comida? Hablamos de Casa Caridad no solo comer y dormir. Casa Caridad presta muchísimas atenciones. Lo que nosotros hoy en día procuramos es todo el trabajo se realiza desde trabajo social. Es atender a las personas en el estado de necesidad que vienen y es preguntarles qué es lo que necesitan, si necesitan dormir, si necesitan comer, si necesitan que se les complemente alguna documentación, ¿Sí? si necesitan hacerles un currículum para presentarlo a alguna empresa para poder trabajar, si necesitan el tema de la higiene, ¿También? cuántas personas vienen exclusivamente también a ducharse. Que vienen a ducharse, vienen a afeitarse, vienen a lavarse, vienen a nuestro ropero, en el que tenemos un pack de verano y un pack de invierno, lo pueden elegir, les damos ese pack que lo necesitan, pero vienen a asearse. Lo primero, una persona para recuperar su dignidad, nosotros entendemos, es... Pasa por esto. Pasa por esto, la higiene personal. Los datos, como bien nos apunta, indican que hay menos usuarios en estas atenciones y más... en albergues, es lo que más se busca. El albergue lo tenemos al 100%. Sí. Afortunadamente, el albergue que tenemos en Paseo de la Pechina, porque usted sabe que los servicios y las instalaciones, que luego hablaremos de Casa Caridad, son amplios. El albergue que tenemos en Casa Caridad para 70 plazas, que son para hombres, para mujeres, para niños, para personas de la tercera edad, es el único albergue que se admite en familia, lo hemos tenido este año al 100%. Afortunadamente, hemos inaugurado el 8 de marzo las instalaciones de Benicalab, que ya hablaremos. Casa Caridad hoy en día son las instalaciones que tiene el Paseo de la Pechina, con el albergue para 70 plazas, el comedor para 200 plazas, una escuela infantil para 30 niños de 1 a 3 años, el centro de día, tenemos el comedor conveniado con el Ayuntamiento de Valencia en la calle Santa Cruz de Tenerife para 120 personas, que este año 2016 se están incrementando las cifras. Tenemos el comedor de Paterna en colaboración con el Ayuntamiento de Paterna. Tenemos la escuela infantil propia en la calle Santa Lucía en Torrent para 45 niños, siempre de 1 a 3 años, y gestionamos también las escuelas municipales de Torrent para 30 niños de 1 a 3 años. Son muchos los servicios que prestamos se ofrecen a diario a las personas y para la educación, para el sustento, para la recuperación, para la búsqueda de trabajo y para la recuperación de la dignidad, siempre
el poder atenderles, el poder escucharles en muchos casos, vital. es una cosa tan sencilla, pero que es vital. Muchas veces les llamamos los invisibles, personas que pasamos al lado de ellos, personas sin techo, y no les hacemos ni caso. El perfil ha cambiado, como nos los decía, menos inmigrantes y más mujeres, valencianos y niños en Más una españoles, situación delicada. Más valencianos, más mujeres y más niños, más jóvenes. Si me permite, vicepresidente, parlem ara de, a més de Casa Caritat, són molts els organismes a València que recolzen a persones en situació difícil. És el cas de la Fundació TQ, que de forma altruista ajuda també a joves amb famílies desestructurades. Connectem amb Carmen Dorta, ella és una de les seues fundadores. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, agradecer la oportunidad que nos dais de hablar de una cosa que es quizá de las cosas que más nos apasionan en este momento, y es el desarrollo de nuestra pequeña fundación. Nosotros somos dos empresarios que desde el año 2011-2012 optamos por crear una organización sin ánimo de lucro para ayudar a jóvenes que, queriendo estudiar, no tuvieran los medios económicos para hacerlo y además vinieran de familias desestructuradas, con lo cual necesitaban algo más que el asunto exclusivamente económico. Necesitaban un apoyo, una fuerza moral, y a cambio les pedíamos pues esa fuerza de valor, esa capacidad de sacrificio por sacar su vida adelante. Hasta ahora tenemos 6 plazas y estamos buscando ampliar el arco para incorporar a más jóvenes que reúnan esas características. Para ello, nosotros somos una fundación completamente privada, sin ningún tipo de subvención, y para su manutención lo que hemos generado es una empresa que es una tienda de zapatos, Sita, en Reino de Valencia 13, que es la que conseguirá en su momento poder alimentar todos los chicos que tengamos a nuestro cargo. Agradecer una vez más la oportunidad que se nos brinda y, por favor, venid a comprar zapatos, todos los que queráis, porque cualquier céntimo de euro que obtengamos como beneficio es todo para los chicos. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen Dorta. Un ejemplo también de solidaridad. Son muchas las fundaciones que se dedican, porque somos solidarios los valencianos, vicepresidente de Casa Caritat. Somos solidarios y hay recursos, hay muchos recursos para ayudar a los demás. ¿Cómo podemos ayudar a la ONG? Eso no quiere decir que muchas veces seamos insensibles y podemos ser un poquito más solidarios. En Casa Caritat se puede ayudar. Aprovecho la ocasión, en primer lugar, para agradecer a nuestros 350 voluntarios su tiempo, su generosidad, su colaboración con Casa Caritat. Hoy en día, sin ellos, cantidad de actividades que realizamos en Casa Caritat no lo podríamos hacer. Tenemos 3.750 suscriptores, socios, personas que desde 10 euros al mes colaboran para el presupuesto de Casa Caritat, y ya hemos puesto en marcha 2 campañas importantes para concienciar a la sociedad. Para concienciar a la sociedad y recoger fondos. Uno son dedicados a las empresas, a los empresarios, las empresas con valor. En su categoría de plata son las empresas que nos quieran dar hasta 1.500 euros, acceden a la categoría de plata, y en sus escritos pueden poner colaboradoras de Casa Caritat, y luego aquellas empresas en la categoría de oro que ya son 3.000 euros. A partir de 3.000 euros se les da empresa colaboradora, Casa Caritat, empresas con valor, categoría oro. Y luego tenemos la campaña la New Life Box, una campaña dirigida sobre todo a la gente joven, porque de nuestros suscriptores el 7% aproximadamente es gente hasta los 21 años. Yo comprendo que la gente joven hoy en día no tiene recursos y es muy difícil, pero poquito a poco y en la medida de sus posibilidades, un paquete de tabaco lo puede hacer, 10 euros al mes lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Muchas personas. Claro. Sí. Sí, Silvia. No, la colaboración importante, por que tanto, han hecho en esta campaña Arturo Valls y Sole Jiménez, que podéis verlos en los anuncios que sacamos en alguna televisión, en algunos cines, publicitando esta campaña, animando a la gente a que con 10 euros al mes se puede ayudar nuestras actividades de la escuela infantil, de los comedores sociales, del albergue de familias,
del albergue de convalecientes, etcétera, etcétera. Bueno, pues una labor importantísima la que lleva a cabo esta ONG del pueblo valenciano, por cierto, ONG acreditada por la Fundación Lealtad. Esto ha sido una recompensa importante. Para nosotros supone un esfuerzo, pero tiene su recompensa, como muy bien dice Silvia. Casa Caridad no tiene obligación de auditarse, nosotros nos auditamos y nos sometemos a la auditoría de la Fundación Lealtad. La Fundación Lealtad, que preside Su Majestad la Reina Sofía, entre sus principios es garantizar un poco el buen funcionamiento y el buen destino de los recursos que obtienen las ONGs en el cumplimiento de sus fines. Nos dan digamos, un certificado de calidad y eso supone que la gente tenga confianza con Casa Caridad en el momento en que se realicen donativos, etc. Bueno, pues una labor sin duda importantísima que seguiremos conociendo en próximos programas. Sabemos esa hoja de ruta y queremos también invitarle para que nos explique cómo van esas nuevas instalaciones a las que usted hacía antes referencia, con su polémica incluida en su momento, pero todo aquello solucionado. Cuando queráis, encantado y muchísimas gracias. Venga, por pues darme esta gracias, oportunidad. vicepresidente de Casa Caridad, por haver estat con nosotros hoy en Set al Dia. Buenas noches, bona nit, Lluís Miralles. Anem a l'oceanogràfic i és que celebra avui el Dia Mundial dels Oceans. Ho ha fet desplegant una manta de més de 40 metres quadrats teixida per voluntaris de la Fundació Yaya. L'objectiu d'esta acció també és solidari. Solidaritat en l'Oceanogràfic de València amb motiu del Dia Mundial dels Oceans. Un nodrit grup de voluntaris de la Fundació Yaya ha contribuït avui a teixir el mar i les seues espècies. Han desplegat una enorme manta que simula el mar. Nosotras lo que pretendemos con este tipo de proyectos es que las personas mayores vean de alguna manera su trabajo, porque es un trabajo, que se vea recompensado a nivel social, que vean dónde llega su labor. Perquè esto no se queda aquí. Fins avui, i mitjançant la mobilització de més de 350 voluntaris, ja s'han teixit 500 mantes i més de 100 espècies marines. Y es que después cumplirán una importante labor social. Cuando acabe el proyecto de solidaridad de celebración del Día de los Océanos y se entregarán a distintas ONGs de refugiados, de gente que está huyendo de Siria por los problemas que tienen de guerras, gente de Turquía y gente de Grecia y gente que tenga también necesidad de recibir algún tipo de manta aquí en España. A més de l'oceanogràfic, Yaya teixirà en altres 2 punts d'Espanya, el Ministeri d'Agricultura i en el Museu de Ciències Naturals. Un homenatge a l'oceà com a cor del nostre planeta i com a símbol del nostre compromís amb el medi ambient. També avui molt pendents de l'anunci que ha realitzat l'alcalde de València, Joan Ribó, en referència als bous al carrer. Ha defensat la decisió de l'Ajuntament de mantenir la tradició, però prohibirà el bou envolat i el bou en corda en les pedanies de València. Segons ha afirmat, l'acord aconseguit amb els alcaldes és intermedi i garanteix els bous al carrer durant esta legislatura. El que prohibeix són les pràctiques més agressives. El que no anem a autoritzar són aquelles pràctiques més agressives contra el bou, com és el bou envolat o com és el bou en corda. El bou en corda s'utilitza poc en aquesta zona, però per si les mosques no anem a autoritzar-lo. Nosaltres anem a autoritzar de forma, com s'ha fet sempre, el bou al carrer, que és la pràctica més habitual, i nosaltres, per tant, no tenim ninguna pega amb això, perquè no suposa en principi una agressió molt forta contra els bous. Arrenquen els càstings d'Invictus Show. El talent show de Canal 7 Televalència ja ha iniciat la búsqueda de les futures promeses valencianes. En esta nova temporada, a més de les veus, es valorarà el ball. Comencen els càstings per a Invictus Show. Canal 7 Televalència es va de gira aquest estiu amb un talent show musical per a buscar a les futures promeses de la música valenciana. Estarem al Puig, Benissanó, Puçol, Massanassa, Torrent, Massamagrell, Paterna, Ribarrotxa, Sollana, Quart de Poblet, Canet i València. Si lo teu és voler ser cantant, esta és la teua oportunitat. I no solament això, com a novetat enguany, incloem ball individual o en grup. Els premis estaran orientats principalment a contribuir en la formació musical dels guanyadors. Ja pots apuntar-te a través de invictus@7televalencia.com o cridant al telèfon que apareix en pantalla. Per a més informació, visita també la nostra pàgina web canal7televalencia.es o el Facebook d'Invictus, a través del qual sortegem 10 entrades per a l'Aren al Sound 2016.
Esta pot ser la teua oportunitat per a llançar-te al món de l'espectacle. A què estàs esperant? Apunta't a Invictus Show. Interessant, sens dubte. Molt pendents, com tots els dimecres, de l'agenda cultural. És el moment del nostre company Adrián Ferrer. Què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit, Sílvia. Propostes interessants també esta setmana? També esta setmana propostes molt interessants. I comencem perquè aquest espai també vol parlar d'un dels festivals de música més aclamats de València. Parlem del Festival de les Arts 2016. Va tenir lloc este cap de setmana 10 i 11 de juny en el tan emblemàtic entorn de la ciutat de les arts i les ciències. El festival ja ha aconseguit fer-se un buit en el panorama nacional, en part gràcies als grups que conformen el cartell. Enguany podrem veure artistes tan reconeguts com Izal, Lobos Lesbian, Miss Cafeïna, Secon, Zahara o Fuel Fandango. Mateixa essència, però amb millores i moltes més novetats i més públic. Bueno, las expectativas hemos doblado aforo respecto del año pasado, con lo que el festival se va a poner ventas agotadas porque está prácticamente todo vendido en la segunda edición del festival. Viene muchísima gente de fuera, de hecho, por lo que nos están comentando, los hoteles con los que colaboramos están llenos desde hace mucho tiempo. Es un evento que es muy cómodo y es un grandísimo evento para los valencianos, para la gente que vivimos en Valencia, incluso en la Comunidad Valenciana, pero hay muchísima gente que viene también de fuera. Avalon i Filmeu ja han terminat el rodatge de la pel·lícula Amar. Es tracta d'un projecte que dirigeix l'aclamat director Esteban Crespo i que s'ha passejat per València durant unes 6 setmanes. Després de lluir-se en el curtmetratge amb un Goya i una nominació a l'Oscar, Esteban Crespo ha acabat de rodar a València el seu primer llargmetratge, Amar. Yo vengo del mundo del corto, ¿no? Entonces ya era hora de pasar al largo, ¿no? Para mí está siendo una experiencia espectacular, ¿no? Ya tenía ganas, es muy distinto en el fondo pasar del corto al largo. El corto que más días de rodaje he tenido ha sido 5. Es tracta d'una de les primeres produccions espanyoles que arribaran directament a Netflix, que l'exhibirà a nivell mundial. El projecte està coproduït al costat de Televisió Espanyola i Avalon. Personalmente, además, ha sido muy satisfactorio porque yo soy valenciana y llevo más de 15 años trabajando en Madrid y es la primera vez que ruedo en Valencia. Y gracias al apoyo que está haciendo el IVAC y Culturarts al audiovisual valenciano, pues hemos podido traer una peli que en principio estaba prevista para rodar en Madrid y la hemos podido traer para rodarla íntegramente en Valencia. L'equip valencià i madrileny ha estat rodant en València al voltant de 6 setmanes en llocs tan emblemàtics com l'Hospital General, el Palau de la Generalitat o els estudis Galàxia Televisió. Sens dubte tot un repte per a una altra de les productores implicades, la valenciana Filmeu, que s'estrena també amb el seu primer llargmetratge. Y está siendo un momento de cambio en Valencia, aparte del cambio político que ha habido, se ha notado mucho en el cambio de apuestas por la producción valenciana. Se ha notado un cambio en el sentido de que apuestan más por la gente joven, las nuevas generaciones, gente que hemos estado, digamos, dinamizando la industria en todos estos años de parón. Actors i actrius de la talla de María Pedraza, Pol Monén o Natàlia Tena, entre uns altres, ens explicaran la història d'una parella d'adolescents que pretén reflectir el tan recordat primer amor.